Tras las rejas, vinculan a proceso a Alex M. por trata de personas en modalidad de prostitución. La Fiscalía tendrá 4 meses para concluir la investigación. Rescatan a 2 adolescentes en Ixtlahuacán de los Membrillos. Fueron privados de la libertad y pedían por ellos más de 200,000 pesos. Zapopan supervisa la zona del arroyo seco previo al temporal. Multarán a quien tire basura. Y comenzamos con la información. Fue el pasado jueves 26 de mayo cuando 2 jóvenes originarios de Michoacán fueron rescatados de un presunto reclutamiento en la nueva central camionera de Guadalajara. Fueron abordados por una mujer identificada como Miriam y 2 policías de San Cristóbal de la Barranca, Marvin y Ernesto, quienes el día de hoy fueron vinculados a proceso por un juez de control en Puente Grande por el delito de trata de personas en la modalidad de captar y transportar a personas con la finalidad de trabajo forzado. Como medida cautelar, el juez de control otorgó 1 año de prisión preventiva con plazo de cierre complementario de 4 meses. Y bien, a más de 20 días del asesinato del exdiputado Luis Córdoba, no hay detenidos. Las autoridades continúan con las investigaciones. La Fiscalía del Estado de Jalisco informó que continúan con las investigaciones del asesinato del exdiputado federal priista Luis Córdoba, crimen ocurrido el pasado 13 de mayo en una cafetería de la colonia Valle Real en Zapopan. Así lo aseguró el vicefiscal en investigación criminal, Alfonso Gutiérrez Santillán, quien detalló que hay una evidencia que los ayudará a esclarecer el homicidio. Un dato en especial muy importante que nos va a ayudar a esclarecer este hecho. En este momento todavía no tenemos detenidos. Ya ven que él era abogado y empresario, entonces había documentos relacionados con su función. Gutiérrez Santillán destacó que como parte de las diligencias hay también más evidencias, indicios, pruebas periciales y tecnológicos que han entrevistado a más de una decena de testigos, entre ellos los guardaespaldas que se enfrentaron a los gatilleros. Ya ha declarado más o menos unas 10 personas. Tenemos cámaras, tenemos varios videos, tenemos la ruta que siguieron, el vehículo, los participantes, características de las personas. Ya ven que saliendo se enfrentan con escoltas, también se tienen documentados, ya declararon esas personas también. Los gatilleros que ultimaron al también abogado eran 2, los cuales en su huida se enfrentaron a guardaespaldas de otra persona que estaban por la zona. Dispararon 2 sujetos, fueron los que ingresaron. Hay varias personas que participaron, mínimo 3 personas, mínimo. ¿Y los escoltas? Ellos llegaron a la farmacia de Guadalajara a comprar un medicamento, se sentía mal uno de ellos y les tocó ver cuando salían armados y los enfrentaron. Para Imagen, Ernesto Gómez Camacho. En más información, se queda en la cárcel Alejandro M., productor de contenidos para adultos. Hoy se realizó su audiencia de vinculación. Alejandro N., productor e influencer conocido por generar contenido sexual en plataformas digitales, fue vinculado a proceso este lunes 2 de junio, tras una audiencia que se prolongó por más de 9 horas en los juzgados de Puente Grande, Jalisco. La jueza determinó prisión preventiva oficiosa por 2 años o lo que dure el proceso. La fiscalía tendrá 4 meses para concluir la investigación. El hombre fue detenido el pasado 28 de mayo por agentes de la Fiscalía Estatal en Puerto Vallarta, acusado de los delitos de trata de personas en modalidad de prostitución ajena u otras formas de explotación sexual en agravio de una menor de 16 años de edad. Según las investigaciones, Alejandro había tenido una relación sentimental con la adolescente. También la utilizó para producciones e invitó a otras personas que se aprovecharan de ella. Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó datos de prueba que fueron considerados suficientes por la jueza de control para establecer su probable responsabilidad. En consecuencia, se dictó auto de vinculación a proceso y se ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que el imputado permanecerá privado de la libertad mientras continúan las investigaciones complementarias. A la audiencia asistió su expareja Giselle Montes, en calidad de testigo. Con ella tiene una hija. Otros familiares de Alejandro no asistieron. Siempre estuvo acompañado de su equipo legal. Para Imagen, Ernesto Gómez Camacho.
Dos menores de edad y un adulto fueron privados de la libertad en Ixtlahuacán de los Membrillos. Esto lo confirma el vicefiscal en investigación criminal, Alfonso Gutiérrez Santillán. Todos, afortunadamente, fueron rescatados por la unidad antisecuestros de la Fiscalía de Jalisco. Por este caso, hay una persona detenida. Han privado de la libertad estos dos menores, uno de 13 y una femenina de 16, desde el 30 de mayo. Y al día de hoy la unidad antisecuestros logró rescatarlos. Estaban pidiendo 280,000 pesos de rescate. Se rescataron a los dos menores y además estaba un adulto también privado de la libertad. Hubo una persona detenida. Se aseguraron armas, son de utilería, pero hay armas hechizas, cuchillos y vehículos también con reporte de robo. En más información, el atentado en contra de los instructores de la Unipol, en el que fallecieron dos de los capacitadores el pasado viernes 16 de mayo en una taquería de Tlaquepaque y que las víctimas fueron identificadas como César Guzmán y Carlos Amador Chavela, siguen bajo investigación. Esto lo aseguró el vicefiscal en investigación criminal de la Fiscalía Estatal, Alfonso Gutiérrez Santillán, quien señala que las diligencias van desde determinar las últimas capacitaciones policiales e incluso si hubo alguna formación particular fuera de las dependencias. La investigación solamente la lleva la Fiscalía Estatal sin apoyo de otras instancias, ni federales o extranjeras. La salud de Daniel Hernández, de 42 años, va mejorando. Se trata del chofer de transporte público, quien el pasado 15 de mayo fue golpeado con un termo metálico en la cabeza por un guardia de seguridad privada que iba como pasajero en esta unidad. Los familiares de Daniel señalaron que ya puede respirar por sí mismo, ya le retiraron la intubación y solamente está utilizando una mascarilla de oxígeno. Sin embargo, continúa inmóvil bajo observación médica y ahora serán los doctores quienes analizarán si presenta secuelas luego de la cirugía a la que fue sometido. Cabe recordar que este fin de semana fue cateada la vivienda del agresor. Ayer por la noche asaltaron a una mujer de la tercera edad en la colonia San Joaquín, en su negocio de nieves de garrafa. A través de las cámaras de seguridad hay pistas del presunto agresor. Aquí le presento la cara del presunto asaltante de las nieves de garrafa de San Joaquín en Guadalajara. El malandro, que no rebasa a simple vista los 20 años de edad, puso al descubierto un tatuaje que podrá identificarlo fácilmente. En la mano izquierda se tatuó una cruz. Estas imágenes de su complexión delgada, cabello tipo de librito, además de los detalles que ya le platiqué, lo ponen en evidencia para su búsqueda. Las cámaras que están también al exterior de este establecimiento, pues captaron el momento en cuanto llega y también escapa. Una de ellas está instalada justo en ese poste. El malviviente hace su aparición a las 10:20 de la noche con 45 segundos. Sale por la calle Presa Estribón, dobla a la derecha en Presa Osorio, se cubre con su camisa la cara y de la cintura desenfunda una pistola. Le bastó 1 minuto con 3 segundos para cometer su fechoría y huir. Aquí, otro ángulo. Las personas que apenas llegan para pedir su nieve, al igual que los que ya estaban en el local, salen corriendo al escuchar "esto es un asalto" y ver cómo el desquiciado maleante apunta con el arma. El asaltante ingresa y amedrenta a los clientes y a la dueña de este establecimiento de nieves. Saca el arma y dispara. El primer impacto está justo en la parte baja. Aquí está el orificio. Ahora bien, suelta otros 2 disparos más. Los metemos para que podamos observar el primer impacto. Uno en el suelo y otro más en la pared. Al parecer, uno de estos dos rebota y le pega en el pie a la señora. Afortunadamente, la dueña de este establecimiento se recupera favorablemente. Con la herida en el pie derecho, la mujer de 72 años fue auxiliada por sus trabajadores y llevada de urgencia a la Cruz Verde Ignacio Allende de la calle Pablo Valdés. Con respecto al ladrón, se llevó una elevada cantidad de dinero que no ha sido cuantificada. Su paradero es incierto, pero esperemos que la policía lo atrape. Para Imagen, Israel Orozco. Y ahora fue en la Cruz Verde Ruiz Sánchez en la que se registró un conato de incendio. Un fuerte estruendo alertó a empleados y pacientes de la Cruz Verde Ruiz Sánchez. De inmediato, personal de la unidad médica procedió a evacuar a familiares, pacientes y trabajadores del lugar. Bomberos acudieron hasta la calle Antonio Tello entre Aldama y Federico Medrano en la colonia Hernández Romo de Guadalajara para atender la emergencia.
Al parecer, el incidente fue ocasionado por una explosión e incendio en un aparato de rayos X. Ingresa nuestro personal y verifican que en el área de rayos X únicamente se estaba quemando una silla y algunas hojas y expedientes que se encontraban en el sitio. Elementos de la Cruz Roja Mexicana acudieron rápidamente para apoyar en las labores de atención y evacuación, mientras que bomberos llegaron para controlar el conato de incendio. Aproximadamente 50 personas fueron evacuadas, incluyendo a familiares de pacientes, médicos, enfermeras y personal administrativo, mientras que 11 pacientes fueron trasladados a otras unidades de salud para continuar con su atención médica. Por fortuna, no hubo personas heridas. Se realizó un monitoreo especial en las zonas de ionizaciones de rayos X para descartar posibles fugas de radiación tras el incidente. Nuestro personal de la División de Materiales Peligrosos, en conjunto con personal de Protección Civil Jalisco con su División de Materiales Peligrosos, se colocaron un equipo especial para revisar si teníamos algún daño en lo que es el equipo de rayos X. Afortunadamente no tuvimos ninguna fuga de radiación o de alguna otra situación por el estilo. Queda completamente descartado ya por los especialistas. Será el equipo de investigación de incendios el que determinará las causas de este siniestro. Ya está trabajando personal de gestión integral de riesgos, investigación de incendios de nuestra dependencia, así como dependencias del ayuntamiento. En este caso ya está Obras Públicas para determinar la viabilidad o la afectación que tenemos al momento del puesto de socorro. Para Imagen, Nayeli Medina. En otros temas, autoridades de Zapopan se preparan ya para la temporada de lluvias. Allí en la zona de Arroyo Seco advierten que habrá sanciones para quienes tiren basura en canales y arroyos. En un recorrido realizado por la zona de Arroyo Seco, el alcalde zapopano Juan José Franyesade, junto con diversas autoridades municipales, presentó el operativo integral de prevención y atención ante el temporal de lluvias 2025. Se informó que Zapopan cuenta con 35 canales y arroyos en los que se han realizado de cara al temporal labores de limpieza con más de 3.000 metros cúbicos de residuos y 12.080 metros cúbicos de desechos forestales recolectados. En este marco de prevención, el presidente Franyesade anunció que se sancionará a quienes sean detectados tirando basura y escombro en los cauces. Aquí yo le he pedido al comandante estar muy atento a la gente para que se detenga la gente que está tirando, sobre todo el escombro. Y bueno, ¿Qué hacer patrullaje nocturno? Sí, diurno y nocturno, o sea, no sabemos las horas en que están tirando, pero es un delito lo que están haciendo. Por otra parte, el coordinador de Protección Civil del municipio, Mario Alberto Espinosa Ceballos, informó que se trabaja con la Comisión Nacional del Agua para evitar tragedias en zonas invadidas. Adicionalmente se ha venido trabajando en conjunto para identificar las zonas las familias que están en riesgo. Para 2025 realizamos 270 procedimientos de riesgo en las zonas que sí están con muy alto riesgo de inundación. Se informó también que en este temporal se habilitaron 2 cuadrillas especiales con 10 elementos cada una, disponibles las 24 horas los 7 días para responder a emergencias relacionadas con árboles caídos en menos de 90 minutos desde su notificación. Para Imagen, Charly Saucedo. Bueno, y de Zapopan vamos ahora a Tlaquepaque, en donde vecinos viven un verdadero martirio por un tiradero clandestino en donde prácticamente hay de todo. En Lomas del Tapatío, Tlaquepaque, un tiradero clandestino en la calle Loma Mamey entre Naranjo y Nuez ha convertido la zona en un foco de infección y un constante peligro para sus habitantes. Basura, escombro, animales muertos y hasta incendios forman parte del día a día de los vecinos. Pues está súper lleno de basura, escombro, llantas, muebles, de todo tipo de cosas. Pero el problema va más allá de lo visual. El predio se ha vuelto un punto de riesgo por la entrada constante de personas ajenas al vecindario y los múltiples siniestros que han requerido la intervención de bomberos. Este mes ha venido bomberos 3 veces porque se ha empezado a incendiar la parte de aquí atrás y nosotros como vecinos hemos estado tratando de apagar mientras llegan los bomberos. La situación también ha impactado en la salud de los vecinos. Tenemos insectos, tenemos alacranes, tenemos olores huele muy feo a basura. Ahorita huele mucho a lo que es como algún animal muerto que han de haber arrojado por aquí. A pesar de los reportes realizados ante diversas autoridades, la respuesta ha sido nula. Los vecinos señalan que el predio es privado y eso ha servido como pretexto para la inacción.
Sí, pues un poquito más de la cuestión de la vigilancia, porque la verdad viene mucha gente, aquí casi no pasan policías, entonces yo me imagino que por eso con toda la calma del mundo pues vienen y arrojan la basura. No sé si se pudieran poner en contacto lo que son las autoridades con la persona, el propietario de este terreno, porque en realidad pues yo lo conozco, pero en realidad sinceramente a mí no me ha hecho mucho caso. Entonces si alguien de la autoridad se pudiera poner en contacto con él, yo creo que se podría solucionar este problema. En Lomas del Tapatío, la basura sigue acumulándose. Mientras tanto, los vecinos siguen esperando una respuesta que les devuelva la seguridad y dignidad a su entorno. Para Imagen, Charly Saucedo. Bueno, vamos a otros temas. Información importante en materia de salud, y es que cada vez son más las personas que enfrentan los trastornos alimenticios. Para dejar un dato sobre la mesa, tras la pandemia, este tipo de afecciones ha crecido hasta 400%. Cerca de 70 millones de personas en el mundo están en riesgo de morir o tener secuelas permanentes por los trastornos de conducta alimenticia. La anorexia, la bulimia, el síndrome del atracón son solo algunos de los más comunes. El incremento de quienes la padecen es alarmante y más después de la pandemia, ya que muchos fueron notorios durante la cuarentena. Al estar en un mismo espacio por tanto tiempo juntos, empezaron a observarse ese tipo de conductas que podían haber tenido muchos años atrás o algunas de ellas que se detonaron, pero se habla de un 300 a 400% el aumento. Evitar los juicios, escuchar qué sienten y mantener un diálogo empático y cálido son maneras de brindar apoyo a quienes lo padecen. Es importante que sepan que pueden enfrentar el problema con compañía. Sobre todo para momentos de mucha crisis, que la persona pueda saber a quién le puede llamar en ese momento, a quién puede recurrir para salir el fin de semana y no quedarse en casa y no tener una serie de atracones por estar en solitario, etcétera. La pérdida excesiva de peso, mareos y en mujeres la ausencia del periodo menstrual son signos que deben vigilarse. Existe un alto índice de tendencias suicidas en pacientes diagnosticados. La asociación o el riesgo de suicidio es muy alto. De hecho, se considera que lo más complejo en esto es que precisamente la relación con la conducta suicida es muy alta. El 2 de junio es el Día Mundial de Acción por los Trastornos de la Conducta Alimentaria, por lo que llaman a hacer conciencia y sobre todo no dejar solos a quienes viven con este problema y a motivarlos a tener una atención adecuada. Para Imagen, Carlos Carrizales. La Comisión Nacional de Derechos Humanos respaldó a la diputada del Partido Verde, Yusara Canales, y pidió a la Suprema Corte declarar inconstitucional el cobro de $5 a turistas extranjeros en Puerto Vallarta. La legisladora denuncia que desde febrero que ese impuesto violaba el libre tránsito, un impuesto que era discriminatorio y un impuesto además que ponía en riesgo la economía local. La decisión final, bueno, evidentemente está en la cancha del máximo tribunal. El cobro de $5 a cada turista extranjero no solo violaba el derecho al libre tránsito, también se intentó imponer sin claridad, sin legalidad, sin transparencia. Un verdadero muro fiscal que ponía en riesgo la economía y la imagen de nuestro Puerto Vallarta. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ya pidió a la Suprema Corte que anule ese artículo y que el Congreso no vuelva a legislar con ese nivel de improvisación. Nos vamos, gracias, descanse.